Ecografía Doppler color arterial de los miembros inferiores. En esta clase vamos a describir los siguientes aspectos. En primer lugar, la anatomía arterial. Segundo, el protocolo a seguir para este estudio. Tercero, sus principales indicaciones. Cuarto, utilidad de este estudio en las diversas patologías arteriales. Quinto, cuáles son sus ventajas y desventajas. Sexto, una revisión de algunas patologías más frecuentes en las arterias de los miembros inferiores. Séptimo, las posibles conclusiones a las cuales este estudio nos lleva. En la descripción anatómica vamos a hacer una identificación de la estructura desde el sector proximal al sector distal. A nivel de la arcada inguinal vamos a observar la arteria femoral común, que se va a dividir en vena femoral profunda y en vena femoral superficial. Al pasar por los anillos de los aductores toma el nombre de arteria poplitea. Ella, luego de abandonar la fosa poplitea, se divide en tibial anterior y tronco tibio-peroneo, que a su vez da la arteria peronea y la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior conforma la arteria dorsal del pie, de donde salen las arterias metatarsianas, y la tibial posterior conforma el arco plantar posterior para del pie, tanto el arco plantar del pie, para unirse y también conformar las arterias metatarsianas. En la ecografía duplex color nos interesa el modo B, que nos va a hablar de la anatomía, y el Doppler de la parte hemodinámica. El protocolo de estudio a seguir comienza con la instrumentación, donde tenemos que tener en cuenta dos elementos importantes: el transductor, que es lineal de alta frecuencia de 5 a 7.5 MHz, y la ecografía modo B con la modalidad Doppler color y pulsado. La posición del paciente en decúbito dorsal. Empezamos con el modo bidimensional haciendo un barrido proximal y distal del miembro con tomas longitudinales y transversales. Vamos a determinar en dichas tomas, cualquiera de ellas, la dimensión del vaso, vamos a medir el grosor de pared, vamos a observar el interior del mismo, si hay placas o trombo, y si encontramos algunos de estos elementos, por ejemplo una placa, describimos el tipo del mismo, si está calcificada o hipodensa. En estas imágenes observamos la posición del paciente y la colocación del transductor en corte transversal en la zona inguinal para identificar la arteria femoral común. Haciendo una ligera inclinación en relación hacia el miembro inferior, podemos ver la división de la arteria femoral común en la arteria femoral superficial y profunda. En la región poplitea, en un corte transversal, podemos determinar la situación de la arteria poplitea, y en un corte longitudinal, solamente realizando un giro, podemos observar entonces el eje longitudinal de la arteria poplitea. Para la evaluación de las arterias o de los ramos tibiales en la región infrapatelar, nosotros vamos a determinar por la cara interna del miembro a la arteria tibial posterior en la parte superior y a la arteria peronea en la parte inferior. Si hacemos una toma con el paciente en decúbito ventral en la región posterior de la pierna y en la fosa, luego de la fosa poplitea, es para observar las arterias peroneas hacia la cara medial y las arterias la arteria tibial posterior hacia la cara interna. En posición de cúbito dorsal
y por la región anteroexterna es para visualizar la arteria tibial anterior y arteria peronea. Imágenes para observar en corte longitudinal a la arteria tibial anterior y a la arteria peronea, en este caso. Y también para observar por la cara interna a la arteria tibial posterior y a la arteria peronea, en corte transversal. Un corte longitudinal de la arteria y un corte transversal de la misma para ver el contenido intraluminal, para medir su dimensión y para estimar o exponer en primer lugar el grosor medio intimal y medirlo en segundo lugar. Existen cuadros donde podemos ver las velocidades normales y los diámetros normales de los vasos, en este caso desde la ilíaca externa hasta la arteria poplitea. Las velocidades nunca pueden ser igual o mayor a los 200 centímetros por segundo en ninguna de las arterias, en la parte proximal y en la parte distal. En el protocolo, el Doppler color convencional nos va a determinar la presencia o ausencia del flujo, la presencia de si es un color único o doble, si hay mosaico y si existen flujos de baja velocidad con el Doppler Power. Importante determinar que lo patológico en el Doppler color es que si una zona está ocluida no hay flujo por Doppler color. Si una zona tiene una estenosis u obstrucción importante, aparece el mosaico. Y si una zona tiene color único, estaremos en presencia de una zona pre o post obstructiva. Lo normal siempre es que tenga un color doble. Eso es lo que nosotros podemos determinar en esta imagen, donde la arteria tibial posterior tiene dos colores, tiene un color anaranjado y un color azul. El color anaranjado significa flujo que va hacia la extremidad y el color azul significa flujo que va en dirección hacia el corazón. Eso significa que la onda va a tener una fase positiva y una fase negativa. Por lo tanto, esto traduce normalidad. En cambio, si existe mosaico, nosotros estaremos en presencia de una obstrucción, o sea, de una estenosis. Acá tenemos el ejemplo de un injerto donde observamos el Doppler color, presencia de flujo, pero en el medio observamos una combinación de colores, que es el mosaico. Eso tiene una expresión en el Doppler pulsado, que es una onda de estenosis y que nos revela que la obstrucción es severa. El Doppler color también nos dice cuando hay oclusiones de un sector arterial. En este caso vemos un sector que realmente tiene ausencia de señal, por lo tanto no hay onda espectral, por lo tanto concluimos de que debe ser una zona oclusiva. En el protocolo el Doppler pulsado nos va a demostrar la morfología de la onda, nos puede medir las velocidades y diversos cocientes sistólico, diastólico, sistosistólico, que nos hablan a nosotros del grado de obstrucción, así como el cálculo del índice de resistencia, muy necesario para estimarlo cuando son valores normales o patológicos. Acá observamos un vaso arterial, que debe ser la arteria femoral común, donde hay señal Doppler color que llena todo el vaso y existe la imagen por Doppler espectral de una onda trifásica, es decir, un ascenso, un descenso hasta hacerse negativa y un nuevo ascenso. Eso significa que es una onda de tres fases.
Esto tiene una velocidad pico sistólica normal, que está por debajo de 200, traduce que el vaso está permeable y es normal. La imagen de una arteria, en este caso la arteria poplitea, donde obtenemos también una onda trifásica, ya nos revela por Doppler color que hay normalidad, porque hay presencia de flujo, no hay aliasing, no hay mosaico, y una onda trifásica con velocidades picosistólicas normales. En el mismo ejemplo, pero estudiando la arteria tibial posterior, observamos entonces una onda trifásica. A la conclusión de este estudio podemos llegar a un diagnóstico anatómico, porque podemos decir el sector afectado y el tipo de lesión que la compromete, y podemos llegar a una conclusión hemodinámica, porque este estudio nos revela la severidad del mismo. Las indicaciones principales para este estudio están en la isquemia aguda, la isquemia crónica, que sirve como estudio complementario, las tumoraciones pulsátiles, las fístulas arteriovenosas, la evaluación de stent o de bypass y la selección de pacientes que van a ir a cirugía de revascularización o angioplastia. Este estudio es útil para definir entonces el tipo de lesión que existe en el vaso, el sector involucrado y su severidad, y para seleccionar a pacientes con enfermedad isquémica que van a cirugía o angioplastia. Al estudiar el grosor de pared también nos puede revelar el pronóstico de un evento cardiovascular futuro en el paciente, ya que si el grosor de pared estimado es por encima o igual de 1 milímetro, estaremos hablando de un grosor de pared aumentado. Esto ha sido relacionado con alto riesgo de presentar un evento cardiovascular tipo infarto o accidente cerebrovascular en el tiempo inmediato o mediato. Ventajas: es un estudio no invasivo de alta sensibilidad y especificidad, pero especialmente en el sector proximal, de bajo costo. Desventajas: el costo de un equipo de ecografía es alto, consume tiempo en su realización, hay falsos positivos en las oclusiones, no describe la capacidad funcional del paciente, es decir, esto no nos dice cuánta distancia puede caminar el paciente, requiere de un explorador experimentado. En cuanto a esos falsos positivos en lesiones oclusivas, estas son una serie de causas que nos pueden llevar a una conclusión errónea de que un vaso está ocluido o no. Es decir, puede ser provocado por la evidencia de estenosis muy largas, segmentarias, que se creen ocluidas con la señal Doppler. Lesiones en el canal de los aductores nos impide visualizar correctamente la zona estenótica. Errores no explicables, probablemente originados por el operador, y compresión extrínseca posicional por la sonda. Placa ecogénica calcificada, que es un elemento muy importante a la hora de dilucidar si una zona está ocluida o no, ya que el calcio es un enemigo para la penetración del Doppler. Algunas patologías como la isquemia aguda y crónica, el pseudoaneurisma, el aneurisma y la obstrucción de injerto son las patologías más frecuentes que podemos estudiar con la ecografía Doppler arterial de miembros inferiores. En la isquemia aguda de miembros inferiores, como puede ocurrir en la trombosis, tenemos los elementos por los cuales podemos llegar a esa conclusión. Uno de ellos es el modo B o bidimensional, donde se puede observar el material trombótico en el sector afectado. El Doppler color nos revela entonces que en esa zona que está afectada por un trombo existe o se puede observar ausencia de color en el sitio. Y por supuesto en las zonas proximales y distales una señal de color único que revela una onda monofásica en su porción proximal o distal a la oclusión. El Doppler pulsado no nada más que confirma lo que podemos ya haber sospechado con el Doppler color, donde si existe una oclusión va a haber ausencia de la señal en el sitio y ondas monofásicas previa y distal a la oclusión. Fíjense
que cambia la trifacidad de la onda en el sector preobstructivo y posobstructivo, pasando de una onda trifásica a una onda monofásica. Y el índice de resistencia nos lo advierte el cálculo del mismo. Un índice de resistencia por encima de 1, estaremos en presencia de una zona preobstructiva, y un índice de resistencia por debajo de 0.5, estaremos hablando de un índice de resistencia bajo o distal a la oclusión. Este es un ejemplo de isquemia aguda. Hay una trombosis, hay ausencia de señal por Doppler color en el sitio. Vamos a ver que aquí está la arteria femoral superficial, no hay señal Doppler en ella. La arteria femoral profunda sí existe señal porque hay flujo. Si nosotros hacemos una estimación del Doppler color pre-obstructivo o post-obstructivo a la femoral superficial, vamos a encontrar entonces los hallazgos que les dije anteriormente de ondas monofásicas con índice de resistencia elevado en el sector preoclusivo y bajo en el sector postoclusivo. En la isquemia crónica de miembros inferiores dado por una afección muy frecuente que es la aterosclerosis, por modo B podemos observar las placas en el sector arterial involucrado y podemos estimar también su grado de obstrucción haciendo un cálculo por área o diámetro. Pero realmente en una serie de lesiones no puede ser estimado este grado de obstrucción por dificultades como la calcificación del vaso. Por lo tanto, no son recomendables en esta situación, ya que no podemos estimar un área o un diámetro preciso para la obstrucción. En cambio, el Doppler sí nos lo advierte rápidamente si tenemos una lesión obstructiva importante, una estenosis severa, porque el Doppler color nos lo va a evidenciar con el mosaico y el Doppler amplitud nos va a estimar el sitio estrecho, porque realmente donde exista flujo, allí pasará el Doppler y nos estará mostrando entonces el área en color que está libre. La que está obstruida, por supuesto, no va a tener señal Doppler color. Para entender entonces el problema en la isquemia crónica de miembros inferiores, en la estimación de la estenosis severa de un rango de 50 a 99, los hallazgos principales que nosotros podemos obtener estarían dados por flujo monofásico previo a la estenosis con índice de resistencia elevado, tal como aparece también en las lesiones oclusivas. Flujo con aumento de velocidad en la estrechez, y acá las velocidades pico sistólico y diastólico final son muy importantes para revelar un sitio de estenosis severa. En el caso de velocidades pico sistólicas por encima de 250 centímetros por segundo, ya nos está advirtiendo de una estenosis severa. Y en la diastólica final, si son velocidades que son iguales o mayores a 100 centímetros por segundo, ya ese cálculo de solo estimar estas velocidades nos hablan de una estenosis severa del 50 al 99. Otros hallazgos son flujo monofásico postestenótico de índice de resistencia bajo. Ya lo vimos tal como sucede en las oclusiones. Pero hay el cálculo del cociente, que es muy útil para estimar una estenosis severa. Este cociente es la relación que existe entre el pico sistólico en el sitio estrecho y la determinación del pico sistólico en el sitio preobstructivo. Si da un valor mayor o igual a 3.7, estamos hablando de una estenosis severa del 50 al 99. Imágenes para visualizar una estenosis severa. Observen por modo B el material hipoecoico que se encuentra dentro del vaso, y por Doppler color nos va a revelar el sitio libre. Si hacemos solamente un cálculo al ojo por ciento, vemos que hay una reducción muy importante del diámetro donde puede pasar el flujo. Pero por Doppler color ya nos lo advierte rápidamente. Aquí podemos observar mosaico. Y si estimamos entonces su velocidad, aquí diremos que puede haber una estenosis severa. Al colocar el Doppler pulsado, observamos la onda de estenosis, que es una onda monofásica con valores picos sistólicos importantemente altos, 450 centímetros por segundo en este ejemplo, o por encima de valores del 100% centímetros por segundo de la diastólica final.
Esto es una onda de estenosis severa. Solamente calculando las velocidades podemos decir nosotros que hay una estenosis del 50 al 99. Pero si nosotros podemos hacer el cálculo de la relación cociente sisto-sistólico, como les hablé anteriormente, tenemos que determinar las velocidades pico sistólico y diastólico final en el sitio preoclusivo y hacer una relación matemática entre el sitio de la estenosis y el sitio preoclusivo. En este caso vemos 450 centímetros por segundo de pico sistólico y acá un pico sistólico que ni siquiera puede llegar a 1 centímetro por segundo. Obviamente es una relación muy superior a 3.7. Con ese cálculo solamente nosotros podemos determinar entonces que se trata de una estenosis severa. Otro ejemplo de estenosis severa, por Doppler color, vemos el mosaico, en el Doppler pulsado, una onda de alta velocidad sistólica y diastólica final, y en el subsitio post-obstructivo o postestenótico, una onda pequeña monofásica con valores picos sistólicos muy pequeños, muy bajos. Si hacemos la relación sisto-sistólica nos daremos cuenta que va a ser superior a 3.7. Este estudio tiene una sensibilidad para detectar áreas estenóticas cuando son más del 50%, alrededor del 87,5%. Es decir, en los estudios que han hecho diversos autores, ellos han correlacionado lo que encuentran en el Doppler con la arteriografía y dicen que aquellos sujetos que tienen por Doppler lesiones estenóticas por encima del 50%, en un 87,5% de las veces estuvieron muy bien correlacionados con los hallazgos de arteriografía. Hay un porcentaje que se estima en un 12,5% aproximadamente, en los cuales el paciente tiene segmentos arteriales estenóticos importantemente afectados, pero la ecografía Doppler no los puede demostrar. ¿Verdad? Que eso es importante que lo tengamos en cuenta. En los pacientes que tienen una enfermedad evidente y no podemos estimar su problema obstructivo, sabemos que vamos a tener errores entonces en las conclusiones. Ahora, es un estudio totalmente opuesto cuando hemos visto que los autores, por ejemplo, no consiguen nada en la ecografía Doppler, ni por Doppler color, ni por Doppler pulsado. Ellos concluyen que este estudio tiene una especificidad del 97%, de manera que solamente existe un 3% de posibilidades de equivocarse, de decirle a usted a una persona, usted no tiene nada, a que usted lo tenga. Es decir, cuando este estudio es normal, el 97% de posibilidades que existen son ciertas. Estas son tablas, como yo les dije, donde se estudia el grado de obstrucción desde el grado leve, moderado, severo, hasta la oclusión, pero solamente con la traducción o con el estudio de la morfología de la onda, por Doppler pulsado, por supuesto, que de acuerdo a la morfología y a las velocidades alcanzadas de la misma, es la que nos va a hablar entonces del grado obstructivo. Voy a hacer hincapié que cuando las lesiones son menores al 50% o inclusive son de grado leve, la onda en el sitio afectado mantiene su morfología. Comparado con una situación de una persona que está normal, la onda trifásica no cambia. Pero cuando las obstrucciones superan el 50% y llegan a ser importantes, la morfología de la onda en el sitio obstructivo o estenótico cambia y las velocidades que alcanzan el pico sistólico o en el diastólico final también aumentan en forma exagerada, ya lo explicamos anteriormente. Y cuando las lesiones son oclusivas no hay señal Doppler pulsado en el sitio, pero sí existen cambios a nivel preobstructivo o postobstructivo. En un análisis que se hizo para hacer una evaluación arterial de los miembros inferiores, el estudio del Doppler arterial en la isquemia crónica de miembros inferiores lo ponen como un estudio complementario a otros estudios
para estimar la severidad o la presencia o normalidad de un paciente con enfermedad arterial periférica crónica. Es decir, que no es un estudio de primera línea, sino que es un estudio que nos orienta, sobre todo como vamos a ver, en las lesiones proximales. Porque en las porciones infrapatelares, es decir, distales, al estudiar las arterias tibial anterior, peronea y tibial posterior, la variabilidad de la sensibilidad, para decirle a usted está enfermo, o la variabilidad de la especificidad, para decirle a usted no tiene problema, es de un rango muy importantemente variable. Va desde el 59% al 96% la sensibilidad. Esto denota claramente que va a depender del operador, es decir, de la experiencia del operador. De la experiencia del operador. Y para aquellas lesiones que realmente vamos a observar en la cual no existe, según el estudio, criterios de enfermedad o de obstrucción, la variabilidad de la misma también es importantemente diferente. Existen personas que pueden alcanzar un 69% de posibilidad de decirle a usted que está sano, pero existen personas o operadores que tienen una mayor experiencia y le puede decir en los estudios de infrapatelar que ese paciente no tiene problema. De manera que esta variabilidad lo que nos vuelve a confirmar es que en el estudio de la isquemia crónica e infrapatelar existe entonces una variabilidad importante de la sensibilidad y especificidad. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer una evaluación infrapatelar porque tenemos altas posibilidades o de decir que está enfermo y no lo está, o de decir que está sano y está enfermo. Esta es la prueba. ¿Y por qué tenemos una variabilidad de la sensibilidad y especificidad al estudiar la región infrapatelar? Porque no solamente aquí hay vasos, como la tibial anterior, peronea o tibial posterior, que están profundos, sobre todo la peronea y la tibial posterior están muy profundos, embebidos en la masa muscular. Entonces, el músculo, o todo lo que rodea a los vasos, en algún momento su diámetro es muy importantemente aumentado, ya sea por edema o por contextura física del paciente. Esto hace un bloque, o sea, una oposición al paso del Doppler color y del Doppler pulsado. Y podemos ver vasos falsamente ocluidos o falsamente normales inclusive. De manera que el estudio es bastante, si se quiere, bastante difícil a nivel de esta zona, sobre todo en la zona media, y es la zona que llamamos zona fantasma. Este es el gran problema de estudiar estas arterias, porque hay zonas en donde no se puede ver el vaso, y usted no puede estimar el grado de obstrucción o de enfermedad del mismo. Es limitado. Una patología, además de la isquemia crónica, que también es frecuente, es la presencia de aneurisma, que no es más que la dilatación focal patológica de un sector del vaso arterial, en el cual existe un diámetro que va 2,5 veces superior al normal, aproximadamente. Algunos estiman de 1,5 veces, pero realmente lo que el diagnóstico lo hace es por modo B, porque por modo B podemos medir el diámetro del vaso y si este está entre 1,5 a 2,5 veces por encima de su diámetro normal, estaremos diagnosticando entonces un aneurisma. También es importante este estudio para demostrar la presencia de comunicaciones arteriovenosas, es decir, para las fístulas, de manera que nosotros podemos ver en el área de la vena una contaminación de flujo arterial por su comunicación con la arteria. Esto nos lo puede expresar el Doppler color, donde vamos a ver un mosaico muy amplio
y el Doppler pulsado en el sitio de comunicación arteriovenosa, donde vamos a observar un aumento importante de las velocidades en sístole y en diástole, de manera que esas dos condiciones nos hacen el diagnóstico de fístula arteriovenosa. Otro problema que realmente podemos ver en estos casos de patología es el pseudoaneurisma. En el pseudoaneurisma no es más que una dilatación sobre el vaso nativo. Esto se ve sobre todo en personas que se le han realizado, por ejemplo, un cateterismo o que hayan sufrido una herida por arma de fuego o por arma blanca, en el cual la arteria existe una herida del vaso, hay salida de sangre, pero es contenida por la adventicia del vaso y se manifiesta entonces como una tumoración pulsátil. Al Doppler color evidenciamos el vaso nativo, la comunicación por la herida del vaso hacia el saco, ¿verdad?, hacia la tumoración, y con esto llegamos a la conclusión de si existe una tumoración con un cuello que comunica un vaso nativo, más el antecedente que nosotros obtenemos por el interrogatorio de lo que ha tenido el paciente, llegamos a la conclusión de un pseudoaneurisma. En aquellos pacientes que se les ha realizado un injerto o un puente arterio-arterial, por ejemplo, en este caso si existe una oclusión de un vaso y llega un cirujano y lo opera y le pone un injerto o bypass, también este estudio sirve para evaluar dichos bypass. En este caso observamos un injerto acá en corte longitudinal, le ponemos Doppler color y vemos en el medio un mosaico. Ya nos está advirtiendo que ese injerto tiene una obstrucción severa. Aquí tenemos la expresión en Doppler pulsado de esa onda de estenosis. Fíjense, las velocidades superan los 400 centímetros por segundo de pico sistólico, al igual que el diastólico final. Entonces, los parámetros por Doppler pulsado para una obstrucción severa del 70% más en los injertos nos va a determinar las mismas condiciones cuando evaluamos vasos naturales o nativos del paciente. Cuando un injerto tiene una obstrucción por encima del 70%, la velocidad pico sistólica se eleva. Aquí ponen un valor de 300 centímetros por segundo, pero ya les dije que todas las velocidades que superen inclusive los 250 centímetros por segundo son muy significativas. A la vez, miden también el cociente sistólico, que ya les hablé, que cuando es de 3 o más, concluyen entonces en que hay una estenosis de injerto. En conclusión, podemos considerar este estudio de primera línea en aquellos pacientes que tienen fístulas arteriovenosas, aneurisma, pseudoaneurisma, que han tenido, o que le han colocado, mejor dicho, prótesis en la isquemia aguda, y es un estudio complementario en los pacientes con isquemia crónica de miembros inferiores, sobre todo para dilucidar si existe una estenosis o una oclusión y para decir si este paciente va a cirugía o angioplastia. Con esto finalizamos la clase de ecografía Doppler color de arterial de miembros inferiores. Muchas gracias.